El eco del último capítulo todavía resuena en la memoria de quienes siguen cada latido emocional de Sueños de Libertad. Aún queda la imagen de Chloe enfrentándose, con una valentía casi inesperada, a los juicios de don Agustín, la súplica silenciosa de Manuel ante Digna para que ayudara a un Damián cada vez más debilitado por las preocupaciones, la ansiedad de Mari Paz al sentirse sobrepasada en la casa cuna. Y, sobre todo, la estampa imborrable de Begoña y Gabriel celebrando una boda clandestina, casi furtiva, con la complicidad de Luz y Tasio, mientras Andrés corría desesperado con el alma hecha trizas para impedir aquello que intuía como un golpe letal a su propio corazón. Ese instante final en que se veía a Andrés acelerando bajo un cielo encapotado, aferrado al volante como si su vida entera dependiera de llegar a tiempo, marcó un umbral emocional que ahora se abre de par en par en este capítulo 443. Y lo hace con una intensidad desgarradora. Mientras la lluvia cae con una violencia que parece querer limpiar todas las heridas ocultas de la colonia, Andrés conduce como si cada metro de carretera fuera un pulso contra su propia desesperación. El agua se estrella contra el parabrisas con una fuerza casi cruel. Los limpiaparabrisas luchan por seguir el ritmo, pero no hay máquina capaz de barrer el dolor que va acumulándose en su pecho. La ruta hacia la ermita de Santa Luztolde, normalmente serena, se convierte esta vez en un corredor de angustias, en un camino que parece estirarse, prolongarse, conspirar contra él. El motor ruge, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado acompaña el temblor de sus manos. Andrés repite una y otra vez el mismo pensamiento. No pueden casarse. No hoy, no así, no sin que ella sepa. Pero ni siquiera él sabría explicar qué es lo que Begoña debería saber, qué verdad no confesada guarda todavía entre su alma y ese destino que se le escapa por las rendijas. Mientras tanto, dentro de la pequeña ermita, ajena al caos que se desata fuera, la escena es completamente distinta. Begoña y Gabriel se miran con una serenidad que casi parece irreal. No hay invitados, no hay música, no hay flores más allá de un humilde ramo apoyado en un banco de madera. Y, sin embargo, la atmósfera está cargada de un simbolismo que a ellos les parece suficiente. Dos personas que se prometen una vida juntos, lejos de las miradas inquisitivas y de las sombras de un pasado que arrastra demasiadas traiciones, demasiados silencios. Begoña respira con calma, como si hubiera hecho las paces consigo misma. Gabriel la observa con una mezcla de ternura y determinación, consciente de que esa boda no solo convierte en oficial una unión, también la protege, la saca del desorden emocional en el que se ha movido desde la muerte de Jesús. Luz y Tasio, testigos improvisados pero leales, intercambian miradas discretas que mezclan ilusión y preocupación. No saben si están presenciando el comienzo de algo luminoso o simplemente un acto desesperado para buscar algo parecido a la estabilidad. La voz del sacerdote rompe el silencio y ambos asienten. Unos segundos después, intercambian las alianzas. Es un gesto pequeño, pero cargado de significado. Y cuando finalmente pronuncia las palabras que sellan el matrimonio, una sombra invisible atraviesa el ambiente, como si un hilo tenso se rompiera en algún lugar lejano. Ese lugar no es otro que la carretera. Andrés llega con el corazón en la garganta, frena bruscamente, salta del coche sin siquiera cerrar la puerta y corre bajo la lluvia. Sus pasos resuenan sobre las piedras húmedas, pero su voz no llega a tiempo. Cuando abre la puerta de la ermita, las miradas se vuelven hacia él. La historia, sin embargo, ya está escrita. Gabriel y Begoña ya son marido y mujer. El cuerpo de Andrés se tensa. Una parte de él quiere gritar, otra quiere derrumbarse ahí mismo. Pero ninguna encuentra salida. La mirada de Begoña lo atraviesa como un cuchillo. No hay rabia en ella, tampoco triunfo, solo un cansancio profundo, el cansancio de quien ya no puede cargar con ninguna batalla más. Gabriel finge serenidad, aunque en su interior siente la amenaza del pasado. Luz aprieta la mano de Tasio, preocupada por la palidez de Andrés. Nadie se atreve a hablar, hasta que él, empapado, inmóvil, pronuncia apenas un murmullo: «He llegado tarde». No hay respuesta posible, y el silencio, insoportable, termina envolviéndolo todo. Más tarde, cuando ya se encuentra lo suficientemente lejos de la ermita como para no escuchar los ecos de la ceremonia, Andrés conduce sin rumbo hacia la casa grande. La lluvia persiste, como si el cielo quisiera acompañar su desconsuelo. Cada recuerdo de Begoña, sus miradas, sus silencios, las noches de confidencias, el cariño que nunca se atrevieron a definir, lo golpea con una fuerza casi física.
Cuando llega, el portón parece aún más frío que de costumbre. Se dirige a la sala, aún empapado, sin importarle el rastro de agua que va dejando tras de sí. Marta lo ve primero. Se levanta de inmediato, reconociendo en el gesto de su hermano algo irreversible. Andrés, ¿qué ha pasado? Él no responde, al menos no de inmediato. La voz se le rompe antes de salir. Se han casado, logra decir finalmente, y esa simple frase pesa como un derrumbe. Marta se lleva una mano al pecho, incapaz de ocultar su desconcierto. No es que no supiera que esto podía ocurrir, simplemente no pensaba que fuera a suceder así, tan rápido, tan a escondidas. Damián, al escuchar la noticia, abandona la compostura que tanto le cuesta sostener últimamente. ¿Cómo que se han casado a nuestras espaldas?, pregunta con una indignación que mezcla orgullo herido y frustración paterna. Andrés cierra los ojos, agotado. No quiere hablar, no quiere recordar la imagen de Begoña vestida de novia, no quiere sentir cómo cada palabra sobre Gabriel le atraviesa con una punzada de celos reprimidos durante demasiado tiempo. Pero no puede escapar del peso del momento. Marta lo abraza, tratando de contener su propio temblor, y es en ese instante cuando suena el teléfono. Andrés duda en responder, pero al final contesta. La voz de Ángel Ruiz irrumpe con urgencia. Tengo información sobre Gabriel, información importante, tienes que venir. El corazón de Andrés da un vuelco. No sabe si se trata del instinto, de un presentimiento, o simplemente de su necesidad desesperada de que todo esto tenga algún sentido. Pero entiende que esa llamada no es casualidad. Ni tampoco inocente. Mientras él intenta recuperar el aliento emocional, lejos de allí, la vida en la fábrica continúa como si el mundo no acabara de cambiar en la ermita. Chloe y Marta, ajenas a la tormenta emocional que envuelve a la familia de la reina, se sumergen en el trabajo de adaptar los nuevos uniformes. La sorpresa llega cuando Chloe, con esa mezcla de audacia francesa y sensibilidad intuitiva que la caracteriza, decide probárselos ella misma. Marta se ríe al principio, algo incrédula ante la espontaneidad de su compañera. Sin embargo, pronto descubre algo innegable. Esa cercanía inesperada rompe una barrera que siempre había existido entre ellas. La escena tiene un punto de ternura silenciosa. Chloe, moviéndose con torpeza bajo las telas, bromea sobre su figura. Marta, por su parte, observa con una mezcla de cariño y complicidad que casi le resulta nueva. Durante unos minutos, ambas olvidan los problemas que las rodean. Y en ese pequeño respiro, algo cambia sin necesidad de palabras. Porque a veces, la cercanía no nace de lo que se dice, sino de lo que se comparte sin pretenderlo. Mientras tanto, en la tienda, la conversación toma otros rumbos. Cristina, visiblemente agobiada, habla con Claudia sobre su miedo de que Luis abandone el laboratorio. Ella admira profundamente la dedicación del merino, su rigor, su manera meticulosa de acercarse al mundo de las fragancias. Perderlo no sería solo una desventaja profesional. Sería un golpe emocional que ella no está preparada para encajar. Claudia la escucha con paciencia. Sabe que Cristina está dando pasos importantes en su carrera, y que la figura de Luis no es simplemente la de un jefe, es la de un mentor que le ha dado un lugar, una dirección, una confianza que ella creía perdida. La conversación se detiene cuando llega Gemma cargada de productos Brossard. Las invitan a probar uno de ellos, y Cristina, al oler la fragancia, siente un estremecimiento. Hay algo inconfundible en esa combinación, un eco directo de la fórmula que habían desarrollado para Cobeaga. Su expresión cambia de inmediato. Esto no puede ser casualidad. Susurra, más para sí que para las otras. La inquietud se instala en ella con la elegancia fría de un perfume demasiado familiar. En el invernadero, otra historia se despliega. Beltrán, con rostro serio, se encuentra con Cristina. Ella percibe al instante la tensión en su expresión. Él no tarda en confesar lo que lleva días acumulando. He pospuesto la boda. Cristina abre los ojos, sorprendida. Beltrán continúa, consciente de que la noticia puede interpretarse de muchas maneras. Lo decidí demasiado rápido, me equivoqué, y necesito tiempo. Cristina no sabe qué decir. La noticia es inesperada, y aunque podría no afectarle directamente, la sacude. Su respuesta es sincera, quizá demasiado. No puedes jugar con las decisiones importantes así, dice, con un tono que mezcla reproche y compasión. Beltrán baja la mirada, sintiéndose vulnerable como no lo había estado en mucho tiempo. Más tarde, Tasio entra en la tienda. Trae un aire inquieto,
una mezcla entre sonrisa nerviosa y resignación. Y cuando anuncia el inesperado enlace de Begoña y Gabriel, Carmen y Gemma intercambian gestos de absoluta incredulidad. La historia circula rápido, demasiado rápido, como si la colonia entera estuviera esperando la próxima tormenta. En la mansión, Damián, enfrentado a los reproches que él mismo lanza casi sin control, recibe la visita de Begoña, Julia y Gemma. La tensión se vuelve casi insoportable. El patriarca no entiende, o no quiere entender, por qué su familia ha sido apartada de una decisión tan trascendental. Cuando María aparece para anunciar que Andrés se ha ido, el silencio se apodera de la sala. Las miradas se cruzan, inquietas, temblorosas. Nadie sabe si su huida responde a la boda o a la llamada misteriosa de Ángel Ruiz. Tal vez a las dos cosas. Luis y Luz comienzan a discutir cuando se enteran. Él intenta racionalizar la partida. Ella, en cambio, siente que algo más profundo se está quebrando. Y, desde la casa cuna, Mari Paz se ocupa de arruinar los planes de Claudia de ir al cine con Carmen, añadiendo su propio toque de manipulación a una jornada ya cargada de tensiones. El día termina con una escena silenciosa, íntima, dolorosa. María, rota por dentro, abre su corazón ante Manuela. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente encuentran escape. No llora solo por Andrés, sino por todo lo que ha perdido, todo lo que teme perder y todo lo que nunca llegó a tener. Y mientras la noche cae sobre Toledo, nada parece haber encontrado todavía su lugar. Cada personaje camina hacia un abismo diferente, y este capítulo 443 no hace más que abrir la puerta a un laberinto emocional del que ninguno saldrá indemne. El silencio que se instala en la casa grande tras la confesión de Andrés pesa como una losa que ninguno de los presentes es capaz de mover. Marta lo observa intentando descifrar en su rostro el punto exacto donde el dolor se ha convertido en resignación, porque hay algo en su manera de respirar que revela una derrota más honda que cualquier enfado. La noticia de la boda no solo lo ha desestabilizado, lo ha partido por dentro, y ese quiebre invisible hace que incluso Damián, que pocas veces cede ante los impulsos emocionales, se quede sin palabras durante un largo instante. Es como si todos hubieran intuido el desenlace, pero ninguno estuviera preparado para afrontarlo realmente. Marta intenta mantener la compostura mientras siente que la tensión se dilata en el aire, aunque esa calma forzada no evita que su mirada se vuelva vulnerable. Observa a su hermano y reconoce en él un cansancio acumulado, esa mezcla de frustración y desorientación que solo nace cuando un vínculo muy íntimo se quiebra de manera brusca. En el fondo, sabe que Andrés llevaba tiempo caminando al borde de un precipicio emocional, y que la boda de Begoña con Gabriel solo ha sido el empujón final hacia un vacío que él ya no tiene fuerzas para evitar. Damián, por su parte, siente un malestar que va más allá del disgusto familiar. En su interior se agita una mezcla de orgullo herido y decepción silenciosa, pero también la conciencia de que no ha sabido ver la dimensión real del sufrimiento de su hijo. Una sombra se posa sobre él cuando se da cuenta de cuánto ha cambiado todo desde la muerte de Jesús, y de cuántas cosas se han ido descolocando sin que él haya sabido recuperar el rumbo. Las decisiones de Begoña, las actitudes de Gabriel, las distancias que se han abierto entre hermanos. Todo parece formar un rompecabezas que nadie puede recomponer. Mientras Marta intenta consolar a Andrés, él ladea la cabeza con un gesto lento, casi mecánico, como quien intenta señalar que ya no queda nada que salvar. La habitación se torna aún más pesada cuando el teléfono vibra en su bolsillo. Andrés lo mira sin convicción, pero la insistencia de la llamada termina obligándolo a atender. La voz de Ángel Ruiz irrumpe en su oído cargada de urgencia contenida, como si cada palabra llevara un significado que aún no puede revelarse del todo. La frase, "tengo información importante sobre Gabriel", se clava en su mente con un eco extraño que no alcanza a comprender, pero que lo empuja a sentir que su dolor podría mezclarse con algo más que simple desconsuelo. El desconcierto se adueña de él durante unos segundos. No sabe si la voz de Ángel trae una promesa de respuesta o una amenaza disfrazada, pero algo en su interior se activa, como si la frustración de la boda no fuera el único motivo para marcharse. La mezcla entre celos, rabia y temor se convierte en un torbellino que empieza a arrastrarlo hacia una decisión precipitada pero inevitable. Marta, que observa la escena en silencio, percibe que su hermano ya no está del todo allí. Es como si su mente hubiera fijado un rumbo que nadie podría cambiar. Con la llamada todavía resonando en su cabeza, Andrés se levanta y comienza a moverse por la casa con un propósito que asusta.
Cada paso que da parece desconectarlo de los demás, como si el simple hecho de caminar lo alejara de cualquier intento de detenerlo. Marta lo observa mientras él sube a su habitación y empieza a guardar sus cosas con una rapidez que solo nace de la desesperación. La maleta se abre sobre la cama como un símbolo de ruptura, un contenedor de todas las renuncias que él se obliga a aceptar. Cada prenda doblada es un diálogo que no quiere tener, una explicación que no sabe dar, un adiós que nadie está preparado para escuchar. La noticia de su inminente partida recorre la casa con una velocidad inquietante. María llega justo cuando él está bajando las escaleras con la maleta en la mano, y la expresión de desconcierto en su rostro se transforma en angustia en cuestión de segundos. Ella se había aferrado secretamente a la esperanza de que Andrés, pese a todo, encontrara un camino para sanar junto a ella, o al menos permaneciera lo suficientemente cerca como para que la distancia no destruyera lo poco que han construido. Pero la sola visión de esa maleta es suficiente para derrumbarla por dentro, como si la realidad hubiera decidido interrumpir de golpe cualquier ilusión que pudiera haber sostenido. María intenta hablar, pero las palabras se le atascan en la garganta. No es un ruego lo que desea pronunciar, sino un intento desesperado de comprender qué lo empuja a escapar con tanta urgencia. Aún así, su mirada es más elocuente que cualquier frase que pudiera haber pronunciado. Andrés apenas puede sostenerla, siente la culpa clavándosele como una espina que no sabe sacar, pero aún así no encuentra la manera de frenar la marcha que ya ha iniciado. El dolor que carga en su pecho se ha vuelto tan intenso que teme que quedarse solo lo hunda aún más en un lugar del que no pueda salir. Cuando finalmente sale por la puerta, María queda inmóvil, como si la hubiera golpeado un viento helado. La casa grande, siempre tan ruidosa, parece contener la respiración ante su ausencia repentina. Y mientras el sonido del motor del coche de Andrés se aleja, ella siente que algo irrecuperable se le escapa entre los dedos. Su cuerpo reacciona tarde. Las lágrimas comienzan a deslizarse por sus mejillas sin que pueda controlarlas. Hay un temblor en su pecho que intenta ocultar, pero la herida es demasiado abierta, demasiado reciente. No llora solo por Andrés, llora por la soledad que vuelve a perseguirla, por el peso de una vida que parece ensañarse con ella una y otra vez. Dentro de la casa, la tensión continúa creciendo. Damián sigue mostrando un enfado que apenas puede disimular, pero su indignación no es solo hacia Begoña o Gabriel, también hacia sí mismo por no haber sabido prever la explosión emocional de Andrés. Marta intenta calmar los ánimos, pero la fricción entre la rabia y la impotencia hace que todo se vuelva aún más difícil de manejar. La sensación de que la familia se resquebraja un poco más con cada decisión precipitada se vuelve insoportable, y la casa entera parece temblar bajo ese peso que nadie sabe aliviar. Lejos de allí, Gemma, Begoña y Julia se dirigen a la mansión sin imaginar la tormenta que está a punto de desatarse. El ambiente se vuelve aún más denso cuando Damián las recibe con un semblante tenso, casi acusador. Él necesita una explicación, una justificación que calme el nudo que tiene en la garganta, pero ninguna de ellas está preparada para enfrentar ese nivel de reproche. El contraste entre la boda que acaban de celebrar y el rechazo que encuentran en la casa grande se siente como un choque frontal entre dos mundos que ya no encajan. Begoña, cansada y emocionalmente agotada, intenta mantener la serenidad, pero la presión del momento se le clava como un recordatorio constante de todo lo que ha perdido en el camino hacia esta nueva vida. Julia observa todo con una mezcla de sorpresa y confusión, sin entender por qué la felicidad de su madre parece desatar una cadena de reacciones tan duras. Y Gemma, que ha intentado ser un apoyo silencioso, se siente atrapada entre el afecto que siente por su familia política y la lealtad hacia su amiga recién casada. La tensión se agrava cuando María aparece nuevamente, con el rostro aún húmedo por las lágrimas. Su voz entrecortada anuncia lo peor: Andrés se ha marchado. La noticia golpea a todos por igual, pero cada uno lo siente de manera distinta. Para Damián, es una nueva derrota que le recuerda lo difícil que se ha vuelto mantener unido a su clan. Para Marta, es un dolor que se mezcla con impotencia, porque siente que ha fallado en proteger a su hermano. Para Begoña, es un golpe inesperado que despierta sombras que creía haber enterrado. Y para Gemma, es la confirmación de que la boda no solo ha sido precipitada, sino también un detonante para una fractura emocional que posiblemente tardará en cicatrizar. En la casa Merino, la noticia también llega con rapidez. La reacción de Digna es inmediata. Un desconcierto que la deja sin aliento. Ella siempre ha observado a Andrés con una mezcla de cariño y respeto,
y le cuesta aceptar que haya tomado una decisión tan drástica. Luis y Luz, en cambio, se ven envueltos en una discusión que deja al descubierto sus diferencias profundas. Él intenta ver la situación con frialdad, convencido de que Andrés necesita distancia para recomponerse, mientras ella siente que alejarse es exactamente lo contrario a lo que debería hacer. La tensión entre ambos se convierte en el reflejo más claro de cómo la crisis de los de la reina afecta incluso a quienes orbitan alrededor de la familia sin pertenecer plenamente a ella. Mientras estas tensiones se expanden por la colonia, Claudia experimenta un desencanto distinto. Ella había planeado pasar una tarde sencilla, incluso agradable, en el cine con Carmen, pero Mari Paz logra sabotear esos planes con una habilidad casi calculada. Su comentario sobre la supuesta animadversión de las compañeras de la casa cuna hacia Claudia desata en ella una mezcla de incomodidad y tristeza que la deja sin ánimo para enfrentarse a nada más. En un día donde todo parece torcerse, su decepción se convierte en la nota silenciosa que corona una jornada ya cargada de frustraciones. El día termina con una imagen que queda suspendida en la memoria. María, sentada frente a Manuela, con los ojos hinchados y la voz rota. Ella no intenta justificarse ni esconder su vulnerabilidad. Simplemente deja que la tristeza se desborde ante alguien que puede comprenderla sin juzgarla. Manuela escucha, reconociendo en el dolor de María un eco de sus propias batallas internas, y esa comprensión compartida crea un refugio breve, pero necesario. En esa habitación silenciosa, donde el tiempo parece detenido, María admite lo que tanto había intentado ocultar: el miedo a quedarse sola, el peso de un amor que nunca ha sido correspondido del todo, y la herida abierta que deja la partida de Andrés. Mientras la noche cae sobre Toledo con un manto de calma engañosa, la colonia entera parece contener la respiración. Nada está resuelto, nada ha sanado, y, aunque nadie lo diga en voz alta, todos saben que los efectos de este día recién empiezan a manifestarse. El eco emocional que deja la partida de Andrés continúa expandiéndose por la colonia como una onda lenta pero persistente, capaz de alterar incluso a quienes no presenciaron el momento exacto en que él cruzó la puerta con la maleta en la mano. En cada rincón parece flotar la misma sensación. Algo se ha roto de manera profunda y quizá irreparable. Las grietas que antes apenas se intuían ahora son visibles para todos, y cada personaje siente que la estabilidad de sus propias certezas se tambalea con una fuerza que ninguno esperaba enfrentar justo después de una boda que se suponía debía traer calma. En la tienda, Cristina intenta concentrarse en su trabajo, pero su mente sigue atrapada en la sensación amarga que le dejó la conversación con Beltrán. Él apareció con esa mezcla extraña de sinceridad y confusión que solo muestran quienes han tomado decisiones impulsivas y luego se arrepienten. La noticia de que ha pospuesto su boda con Loreto no solo la dejó desconcertada, también la hizo cuestionarse la naturaleza de la cercanía que han desarrollado en las últimas semanas, una proximidad que nunca llegó a cruzar límites, pero que ahora revela matices que ella preferiría no explorar. Cada vez que recuerda la forma en que él evitaba mirarla después de confesarle lo precipitado de su compromiso, siente un ligero pinchazo en el estómago, como si una conversación mucho más profunda hubiera quedado pendiente entre ellos. Claudia percibe de inmediato ese estado de inquietud que recorre a Cristina. Aunque la joven intenta disimularlo, sus gestos la delatan, especialmente cuando repasa mentalmente el momento en que identificó la base del perfume de Brossard, idéntica a la creada en el laboratorio para Cobeaga. La coincidencia la desvela, y no puede evitar sentir que detrás de aquel olor hay algo que no encaja, algo que podría implicar un conflicto mucho mayor entre la fábrica y la empresa francesa. Cada pensamiento la devora un poco más, porque teme que si ella conecta esas pistas, otros también lo harán, y eso podría traer tensiones que no sabría manejar. La tarde avanza con una pesadez que incluso las conversaciones más triviales no logran disipar. Cuando Claudia menciona, casi sin pensar, que Mari Paz ha arruinado sus planes para ir al cine con Carmen, Cristina percibe un tinte de decepción que no se relaciona únicamente con la salida frustrada. Es más profundo, más íntimo, como si la manipulación de Mari Paz hubiera reavivado inseguridades que Claudia creía superadas hace tiempo. Ella misma empieza a cuestionarse si realmente encaja en los espacios donde intenta abrirse paso, si su presencia es genuinamente aceptada o si siempre habrá alguien dispuesto a recordarle que pertenece a un lugar en conflicto permanente con su deseo de libertad. Cerca de allí, en el recorrido entre la tienda y la casa grande, Gemma reflexiona sobre la jornada con un nivel de ansiedad creciente.
La noticia del enlace entre Begoña y Gabriel la ha dejado dividida entre la emoción por la felicidad de su amiga y la incomodidad profunda que percibió en la reacción de la familia de su marido. Sabe que el desacuerdo de Damián no se debe únicamente a que no fueron informados. Hay capas emocionales no resueltas que atraviesan a los de la reina, y que ahora han salido a la superficie de la peor forma posible. Intuye que la partida de Andrés no solo complica las tensiones familiares, sino que podría desatar consecuencias imprevisibles que ella, por más buena intención que tenga, no puede controlar. Begoña, caminando a su lado, lleva el corazón dividido entre el cansancio emocional que arrastra después de un día agotador y la incomodidad de presentarse en una casa donde la noticia de su boda está lejos de ser motivo de celebración. Aunque intentó convencerse de que el amor que siente por Gabriel sería suficiente para sostener esta nueva etapa, la frialdad con la que Damián la recibió le dejó un vacío difícil de ignorar. En algún rincón de su alma sabe que una parte de la familia la seguirá viendo como la viuda de Jesús antes que como una mujer que intenta reconstruir su vida. Y eso duele más de lo que está dispuesta a admitir. Julia, mientras tanto, percibe cada tensión sin comprender del todo su origen, pero captando perfectamente su peso. Aunque es joven, es sensible a los cambios emocionales que flotan en el ambiente, y ver a los adultos comportarse de manera tan rígida le genera un desconcierto que intenta ocultar detrás de una serenidad aprendida con premura. Está feliz por su madre, pero también teme que esta nueva unión traiga más rupturas que armonías, especialmente cuando comprende, casi por instinto, que Andrés ha desaparecido en un acto impulsivo que todos lamentan, incluso aquellos que no estaban al tanto de sus verdaderos sentimientos. Mientras ellas se acercan a la mansión, Damián intenta recobrar la compostura. El torbellino de emociones que lo atravesó horas antes va dando paso a un malestar más silencioso, casi reflexivo. Lo que más lo inquieta no es la boda a escondidas, sino la imposibilidad de prever la reacción de Andrés, un hijo que siempre lo ha sorprendido con una sensibilidad que él, hombre de otra generación, nunca terminó de comprender. La ausencia de Andrés no solo lo lastima como padre, sino que también lo enfrenta a la fragilidad de su propia autoridad. Por mucho que haya intentado mantener a su familia unida, siente que las decisiones ajenas escapan de su control y lo exponen a una vulnerabilidad que nunca quiso reconocer. Cuando finalmente Begoña, Gemma y Julia cruzan el umbral, la tensión alcanza un punto casi insoportable. El aire se vuelve denso, como si cada palabra pudiera desencadenar un estallido emocional. Damián mantiene la mirada firme, pero su tono es innegablemente duro. Aunque intenta moderar sus gestos, la frustración se filtra y la convierte en una figura casi distante, incapaz de ofrecer la comprensión que la situación realmente requiere. Begoña se mantiene serena, aunque internamente la incomodidad crece. Ella sabe que no puede cambiar lo que siente ni justificar la manera en que eligió dar ese paso, pero la reacción que recibe la hiere más de lo que permite ver. El ambiente se vuelve aún más incierto cuando María regresa al salón con el rostro claramente desencajado. Había intentado recomponerse durante los últimos minutos, pero la intensidad del dolor que siente por la partida de Andrés la supera. Sus ojos se quiebran nuevamente al anunciar que él ya no está, que ha decidido marcharse sin mirar atrás. La noticia despierta una oleada de inquietud que recorre la habitación y cambia por completo la dinámica entre los presentes. Todos sienten, de una u otra forma, la responsabilidad de esa marcha, y cada uno carga con una versión distinta de la culpa que se desprende de ese adiós abrupto. La primera en reaccionar con desconcierto es Gemma, que mira a su alrededor intentando entender cómo la felicidad de una boda ha derivado en un escenario tan fragmentado. Julia baja la mirada, como si la ausencia de Andrés la afectara de una manera que ella misma no sabe descifrar. Y Begoña, aunque intenta mantener el control, siente cómo las sombras del pasado vuelven a rozarla. Andrés siempre fue un punto delicado en su vida, un eco emocional que nunca desapareció del todo. Saber que él ha huido justo después de su boda despierta preguntas que ella no quiere hacerse, pero que se instalan inevitablemente en algún rincón de su conciencia. La reacción más intensa viene de Marta, que siente cómo el cansancio emocional la atraviesa. Siempre ha intentado ser el punto de unión entre todos, la voz que equilibra las tensiones, pero en este momento la situación la supera. La imagen de su hermano con la maleta en la mano se le clava en el alma, recordándole que, aunque ha intentado acompañarlo en cada una de sus crisis, esta vez no ha podido detenerlo.
Y eso la lleva a cuestionarse si realmente ha entendido la profundidad de su sufrimiento o si, como tantos otros, subestimó la herida abierta que hoy lo empuja a desaparecer. En paralelo, en la casa Merino, la conversación entre Luis y Luz se intensifica con una rapidez que sorprende incluso a Digna. Aunque ambos conocen la noticia de la partida de Andrés, sus reacciones completamente distintas actúan como un detonante para un conflicto que venía gestándose desde tiempo atrás. Luz, que siempre ha tenido una sensibilidad aguda para percibir los sentimientos ajenos, se siente profundamente afectada por el dolor de Andrés y no entiende cómo su marido puede reducirlo todo a una necesidad de espacio. Ella considera que alejarse en un momento así solo incrementa el daño emocional y demuestra una incapacidad para enfrentar las situaciones difíciles. Luis, por su parte, se siente incomprendido. Él no quiere justificar la marcha de Andrés, pero cree firmemente que a veces retirarse es la única forma de evitar seguir lastimándose. Está convencido de que Andrés necesita aire para aclararse, y siente que su esposa lo juzga por intentar aplicar una lógica práctica en un momento emocionalmente denso. La discusión crece hasta hacerse imposible de sostener, y ambos terminan guardando silencio, incapaces de seguir hablando sin profundizar aún más la herida que acaba de abrirse entre ellos. De vuelta en la mansión, la jornada termina en el rincón más frágil del capítulo, María en brazos de Manuela. Ese encuentro, marcado por la intimidad dolorosa de quien ya no puede esconder su vulnerabilidad, se convierte en uno de los momentos más significativos del episodio. María se desploma emocionalmente, reconociendo que el lazo que había construido con Andrés se sostenía sobre una ilusión que ahora se desmorona ante la realidad. Manuela la escucha con una empatía que solo nace de haber conocido la pérdida en carne propia, y su presencia sirve como un ancla para que María no caiga en el abismo completo del desconsuelo. La casa se va quedando en silencio mientras la noche avanza con una suavidad engañosa. Nada parece calmarse realmente. Cada personaje se retira con pensamientos que no encuentran reposo. Y en ese silencio final, donde la colonia entera parece contener el aliento, solo queda una certeza. La boda que debía abrir un nuevo comienzo ha desencadenado una tormenta que cambiará para siempre las dinámicas del hogar de la reina. La noche cae sobre la colonia con una densidad que parece acentuar la carga emocional que dejó el día. Cada rincón del entorno respira una inquietud contenida, como si incluso los muros quisieran evitar emitir cualquier sonido que pudiera romper el frágil equilibrio que se ha instalado tras la partida de Andrés. Es una noche inquieta, en la que nada parece colocarse en su sitio, porque todos sienten que la ausencia repentina del joven de la reina ha alterado un eje que sostenía más cosas de las que nadie estaba dispuesto a admitir abiertamente. En la casa grande, los pasillos permanecen en penumbra y los pasos se vuelven más suaves, como si cada miembro de la familia intentara no despertar los fantasmas que la jornada ha dejado merodeando entre las estancias. Marta ha pasado largos minutos frente a la ventana de su habitación, mirando hacia la negrura del camino que Andrés tomó horas antes. No sabe si espera verlo regresar o si simplemente no puede aceptar que ese silencio haya reemplazado la presencia de su hermano. Hay un dolor profundo en su pecho, una mezcla de culpa y tristeza que no consigue verbalizar, pero que pesa como una roca imposible de mover. Ella siente que, en cierto modo, ha fallado. Se pregunta si, en su intento por sostenerlo emocionalmente durante los últimos meses, en realidad dejó de escuchar aquello que él necesitaba realmente. Piensa en cómo la sombra de Begoña siempre estuvo presente en la vida de Andrés y en cómo él nunca encontró una forma justa de enfrentarse a ese sentimiento sin lastimar a nadie. Y ahora, cuando todo parece haber estallado de la peor manera posible, Marta se descubre deseando haber insistido más, haber estado más cerca, haber intuido mejor el momento en que su hermano dejó de luchar consigo mismo. Damián, retirado en su despacho, intenta encontrar razones que expliquen el caos emocional que atraviesa a su familia. Los libros que decoran la estancia parecen observarlo desde las estanterías con un reproche silencioso. Él, que siempre ha querido ser el pilar de su hogar, ahora se encuentra ante una grieta que no sabe cómo sellar. Por primera vez en mucho tiempo, siente que ha perdido el control y que las circunstancias se han impuesto sobre él con una fuerza que le resulta imposible contrarrestar. Su frustración no nace del enfado hacia Begoña o hacia Gabriel, sino de la certeza de que una parte de su hijo se ha roto en un lugar donde su autoridad ya no puede alcanzarlo. Mientras el patriarca intenta recomponer sus pensamientos, el eco de la tensión que se vivió horas antes resuena aún en las paredes. La llegada de Begoña y su familia política lo dejó con un sabor amargo, porque,
Aunque comprende que la vida continúa para todos, le cuesta aceptar que ella, quien formó parte tan íntima de su familia, haya dado un paso tan trascendental sin siquiera considerar las implicaciones emocionales que eso tendría. Pero lo que más lo desestabiliza es el fantasma de la relación que unía a Begoña con Andrés, esa conexión silenciosa que nunca terminó de definirse, pero que siempre estuvo ahí como una sombra dulce y dolorosa a partes iguales. En otro extremo de la colonia, la jornada también pesa sobre los hombros de quienes, sin pertenecer directamente a la familia de la reina, se sienten arrastrados por la turbulencia. Luz permanece sentada en el borde de la cama, con la vista fija en un punto indefinido del suelo. La discusión con Luis ha dejado un rastro incómodo, una sensación de distancia que no corresponde a lo que ella desea ni a lo que él realmente quiere. Siente que el mundo emocional de su marido se ha vuelto inaccesible, como si él intentara resolver cada conflicto desde una lógica fría que no toma en cuenta las heridas invisibles que deja en los demás. Para ella, la huida de Andrés es un espejo de esas decisiones impulsivas que se toman cuando el dolor supera la capacidad de sostenerlo. Luis, por su parte, camina de un lado al otro del salón con un ceño fruncido que delata su propio malestar. Él nunca ha sido un hombre expresivo, y la frustración que siente consigo mismo por no saber comunicar sus emociones se vuelve aún más evidente cuando intenta justificar ante sí mismo el enfado de Luz. Sabe que ella tiene razón en parte. Quizá ha actuado con demasiada frialdad, quizá no ha tenido en cuenta la dimensión emocional que rodea a Andrés. Sin embargo, también siente que nadie está dispuesto a considerar que él también vive presiones, tensiones internas y un temor a perder el equilibrio que tanto le costó alcanzar. En la casa cuna, Mary Paz se mueve con una energía inquieta, como si disfrutara más de la atención que recibe al provocar pequeñas tensiones que de cualquier armonía real. Para ella, el día ha sido una ocasión para imponerse, para reafirmar su posición en un entorno donde se siente fácilmente desplazada. La forma en que frustró los planes de Claudia para ir al cine con Carmen ha sido una victoria silenciosa que la nutre de una satisfacción que intenta disimular, pero que se filtra en su comportamiento. Ella vive del control sobre lo cotidiano, del poder pequeño pero efectivo que ejerce sobre quienes permiten que sus palabras siembren dudas. Claudia, en contraste, siente un nudo en el pecho que no desaparece. No es solo la decepción por la salida cancelada, sino la sensación de que nunca logra escapar del juicio ajeno. Su autoestima, siempre tan dependiente de la validación de quienes la rodean, se ha visto sacudida una vez más por la habilidad de Mary Paz para despertar inseguridades que ella trata de ocultar. La conversación con Cristina sobre el laboratorio la había hecho sentir valiosa por un instante, pero el gesto manipulador de Mary Paz le recordó cuán frágil sigue siendo su equilibrio emocional. Mientras todo esto ocurre, en la tienda, el pensamiento de Cristina vuelve una y otra vez a la fragancia de Brossard que reconoció horas antes. La similitud con la fórmula desarrollada para Cobeaga la persigue, como un hilo que se despliega lentamente hacia una verdad que todavía no puede ver en su totalidad. Se siente inquieta, como si hubiera tocado accidentalmente un secreto que no debía descubrir tan pronto. La conversación con Beltrán, lejos de aliviar su preocupación, solo añadió más capas de incertidumbre a un día que parecía interminable. Él le habló de arrepentimiento y confusión, pero Cristina siente que ese desorden emocional del invernadero no es el único que singularmente la involucra. La colonia entera parece vivir bajo la sombra de aquello que no se dice. Y en medio de ese silencio, la ausencia de Andrés adquiere una dimensión casi palpable. Su decisión de marcharse ha despertado reflexiones profundas en quienes lo quieren y en quienes solo lo conocen de lejos. Su huida es una metáfora de algo más grande. La incapacidad de sostener el peso de los afectos no resueltos, el desorden que deja un amor imposible, y la herida abierta que deja una traición que nunca termina de cicatrizar. Para María, la noche se vuelve más oscura aún mientras intenta recomponerse luego de haberse derrumbado frente a Manuela. El alivio de ser escuchada apenas atenúa el dolor más profundo que arrastra. El lugar vacío que deja Andrés en su vida la enfrenta a la fragilidad de su propio anhelo por una estabilidad emocional que siempre desea pero que rara vez se acerca a ella. Cada vez que intenta convencerse de que su relación con él era una forma de compañía genuina, surge la duda inevitable sobre si él solo se acercó por compasión o por necesidad, y ahora esa incertidumbre la consume con una crueldad silenciosa. Manuela, sensible a ese sufrimiento, permanece un rato en la habitación incluso después de que María parece haberse calmado. No ofrece soluciones ni palabras vacías,
porque comprende que el dolor que nace de una pérdida emocional no puede mitigarse con explicaciones. Solo escucha, solo acompaña, solo permite que el silencio se llene de humanidad en lugar de angustia. Para ella también ha sido un día intenso, lleno de pequeñas tensiones que no ha tenido tiempo de procesar, pero aún así decide ofrecer a María esa presencia cálida que tanto necesitaba. Mientras la madrugada avanza, los hogares de la colonia se envuelven lentamente en una calma engañosa. Nada se ha resuelto en realidad, pero todos sienten un ligero alivio al poder dejar reposar por unas horas las preocupaciones que los han consumido durante el día. Sin embargo, la sensación de pausa es apenas una tregua. Cada uno sabe, consciente o inconscientemente, que al despertar volverán a enfrentarse a un escenario donde nada es igual que antes. La boda de Begoña y Gabriel, lejos de traer la armonía esperada, ha abierto un abanico de conflictos que atraviesa todas las capas de la comunidad. Madrid parece cada vez más distante para algunos y más necesario para otros, pero la colonia, testigo de tantos secretos, se convierte en un espacio donde las decisiones tomadas en silencio adquieren un eco que afecta a todos. La familia de la reina, en particular, se ve obligada a enfrentarse a preguntas profundas que habían evitado durante demasiado tiempo. ¿Qué los une? ¿Qué los separa? ¿Qué heridas siguen abiertas y cuáles han intentado esconder bajo una aparente normalidad? Y aunque nadie lo dice en voz alta, Andrés se convierte en el espejo de todas esas cuestiones. Su marcha no es solo una reacción impulsiva, sino una señal de que el equilibrio emocional del hogar lleva tiempo resquebrajándose sin que nadie encontrara el coraje de admitirlo. La noche avanza, pesada y silenciosa, como un prólogo inevitable a lo que vendrá. Y mientras el cielo de Toledo permanece cubierto por nubes que apenas dejan filtrar la luz tenue de la luna, queda clara una verdad que atraviesa todo el episodio. Lo que parecía un día marcado por un enlace romántico se ha transformado en una jornada decisiva que cambiará irreversiblemente las relaciones entre todos los habitantes de la colonia. La madrugada se desliza lenta sobre la colonia, envolviendo cada rincón en una quietud que no logra borrar las tensiones sembradas durante el día. Hay algo denso en esa calma nocturna, como si las emociones acumuladas intentaran encontrar un lugar donde depositarse, sin conseguirlo del todo. La noche que debería traer reposo se convierte, para muchos, en un espacio donde los pensamientos adquieren vida propia, inquietando más que consolando. En la casa grande, nadie consigue dormir plenamente, porque la ausencia de Andrés se cuela como un hilo oscuro que atraviesa cada habitación y obliga a cada miembro de la familia a enfrentar sus propias sombras. María permanece despierta durante largo rato, incapaz de aquietar esa mezcla de dolor, culpa y desconcierto que la ha acompañado desde que él cruzó el umbral de la casa sin mirar atrás. Se pregunta qué podría haber dicho, qué gesto habría podido extender hacia él para evitar que se marchara. Aunque sabe que Andrés estaba desgarrado por la boda de Begoña, su corazón se obstina en creer que quizá un susurro de afecto habría cambiado su decisión. Pero, a medida que la noche avanza, comprende que no se trata de lo que ella hizo o dejó de hacer. Él llevaba demasiado tiempo sosteniéndose con hilos tan frágiles que cualquier sacudida. Y la boda fue mucho más que eso. Lo habría empujado igualmente a huir. La angustia se mezcla con un sentimiento más profundo. La certeza de que su historia con Andrés nunca llegó a tener un nombre claro. Durante meses, ella lo sintió cercano, atento, casi protector. Él fue su luz en un momento de vulnerabilidad física y emocional, y ella se aferró a esa calidez como quien abraza la primera brasa que encuentra en un invierno helado. Ahora, en esa noche inmóvil, María se pregunta si él la quiso realmente, si hubo en algún momento un espacio para ella en aquel corazón castigado por el pasado. O si, por el contrario, ella fue solo un refugio temporal, un bálsamo que él agradeció pero que nunca pensó convertir en algo más sólido. Mientras tanto, Manuela regresa a su casa con una mezcla de serenidad y cansancio. Ha acompañado a María desde un lugar sincero, sin intentar imponerle soluciones ni frases vacías. Ella sabe que el dolor que nace de un amor latente, nunca plenamente recíproco, tiene una intensidad particular, porque se sostiene sobre lo que pudo haber sido pero nunca encontró el momento adecuado para florecer. Manuela reflexiona sobre los afectos humanos y la extraña manera en que compartimos abrazos con heridas que no mostramos del todo, confiando en que alguien pueda leerlas sin que las nombremos explícitamente. En la habitación contigua, Marta sigue sin conciliar el sueño. Cada vez que cierra los ojos, revive la expresión de Andrés cuando anunció su partida.
esa mezcla de firmeza y fragilidad que solo muestran quienes ya no tienen energía para seguir sosteniéndose en un lugar que les duele. Ella recuerda claramente cómo su hermano se debatió entre lo que quería hacer y lo que debía hacer, atrapado en un conflicto interno que ninguna palabra externa podía resolver. Marta siente que ha perdido algo valioso, no solo al hermano que ha visto marcharse, sino también la posibilidad de reconstruir un vínculo que había comenzado a fracturarse desde hace tiempo. La inquietud la obliga a levantarse, caminar por la habitación y asomarse nuevamente a la ventana. El camino oscuro parece interminable, como si prolongara simbólicamente la distancia emocional que se ha abierto entre Andrés y la familia. Marta piensa en cómo la boda de Begoña ha actuado como una especie de detonante, liberando todas las emociones reprimidas que él venía acumulando en silencio. Y, aunque ella intenta justificar cada una de sus decisiones, no puede evitar sentir un vacío que se amplía con cada minuto que Andrés permanece lejos. Damián, desde su despacho, vive una noche similar. Ha pasado las últimas horas revisando mentalmente cada conversación, cada gesto, cada silencio que podría haberle indicado que su hijo estaba al borde de un colapso emocional. Recuerda con claridad los días posteriores a la muerte de Jesús, cuando Andrés parecía caminar por la vida con un dolor que apenas lograba disimular. Y ahora, al enfrentarse a la realidad de su marcha, el patriarca se enfrenta también a su propio sentimiento de fracaso. Él, que siempre intentó ser un pilar sólido para su familia, ahora siente que sus propias decisiones, o su falta de ellas, han contribuido a esta ruptura. Mientras la noche se profundiza, en la tienda, Cristina revisa de nuevo las fragancias de Brossard que ella y las chicas estuvieron evaluando antes. Las luces tenues del lugar iluminan los frascos que reposan sobre la mesa, como si guardaran, dentro de cada gota, un secreto que amenaza con desvelarse. Ella recuerda la mezcla olfativa que la sorprendió, la esencia que reconoció como un eco directo de la fórmula creada para Cobeaga. Esa familiaridad le provoca un escalofrío, porque entiende que ese parecido no puede ser casual. Aunque intenta calmarse, su mente no deja de enlazar posibilidades, unas más preocupantes que otras. La inquietud por ese hallazgo se mezcla con otro pensamiento que la persigue, la conversación con Beltrán. Él apareció con una vulnerabilidad inesperada, confesándole que había pospuesto la boda porque se dio cuenta de que había apresurado demasiado los tiempos. Cristina aún siente el peso de esa revelación, no porque tenga implicaciones románticas directas para ella, sino porque expone la fragilidad emocional de un hombre que siempre ha intentado mantenerse firme, incluso cuando su corazón se le escapa de las manos. Ahora, en la soledad de la tienda, ella intenta ordenar sus emociones, preguntándose si esa confesión tiene algún lugar en la historia que ella está construyendo, o si solo es un reflejo del caos que parece atravesar a toda la colonia. En la casa Merino, la noche tampoco trae descanso. Luz ha encendido una vela sobre la mesita de noche, como si el pequeño punto de luz fuera suficiente para contener el desorden emocional que dejó su discusión con Luis. Para ella, la marcha de Andrés representa algo más grande que una simple reacción impulsiva. Es un símbolo de cómo las personas pueden colapsar silenciosamente cuando no encuentran un espacio donde reconocer su dolor. Luz siente que la boda de Begoña ha despertado heridas en Andrés que él nunca terminó de cerrar, y teme que su huida lo sumerja en un lugar aún más oscuro del que salió tras la muerte de Jesús. Luis, por el contrario, lucha por evitar que la frustración lo domine. Él no quiere ser insensible, pero tampoco sabe cómo navegar las emociones con la soltura con que lo hace su esposa. Se siente atrapado entre su deseo de protegerla y la sensación de que ella lo juzga incluso cuando él intenta ofrecer una perspectiva distinta. La distancia entre ellos parece aumentar con cada minuto que pasa, y aunque ambos desean reconciliarse, ninguno encuentra todavía las palabras adecuadas para hacerlo sin dejar escapar una nueva herida. Mientras tanto, en el pueblo, la figura de Tasio se desplaza bajo el cielo nocturno con un paso pausado. Él también ha sentido la intensidad de la jornada, especialmente por el papel que desempeñó como testigo de la boda. Aunque quiere alegrarse por Begoña y Gabriel, no puede ignorar la tensión que se ha desatado después. Sabe que la noticia del enlace ha caído como un jarro de agua fría en la familia de la reina y que la marcha de Andrés ha añadido un matiz dramático imposible de ignorar. Mientras piensa en Carmen y en el modo en que le contará lo ocurrido, Tasio reflexiona sobre lo frágil que puede ser la felicidad cuando no se habla con claridad sobre lo que se siente. En ese mismo momento, la casa de los Olivares se mantiene en silencio. Marta no es la única que atraviesa la noche con inquietud.
Pelayo, aunque intenta mantener la calma para no incrementar el estrés de su esposa, siente una preocupación sincera por la familia de ella. Él ha aprendido a querer a los de la reina, con sus virtudes y sus defectos, y verlos así de fragmentados le provoca un desasosiego que no acaba de verbalizar. Pelayo sabe que la boda de Begoña traerá consecuencias, y que muchas de ellas todavía no se han manifestado. Mientras la noche avanza, la colonia entera parece sostenerse en un equilibrio precario. Cada personaje respira con el peso de la incertidumbre que dejó la jornada, y aunque ninguno puede prever del todo lo que vendrá, todos intuyen que la partida de Andrés será el hilo que tensará otras decisiones y revelaciones futuras. En ese sentido, la boda de Begoña y Gabriel no ha sido un acto aislado, sino el inicio de un nuevo ciclo que obliga a cada uno a enfrentarse a sus propios miedos, expectativas y heridas. La madrugada se extingue lentamente y el amanecer comienza a dibujarse en el horizonte. Los primeros tonos claros del cielo no son suficientes para borrar el cansancio emocional que atraviesa a cada habitante, pero al menos traen consigo una promesa tibia: la posibilidad de recomenzar, aunque sea desde el desconcierto. Nadie sabe si Andrés regresará pronto o si su ausencia prolongada se convertirá en una incógnita dolorosa. Lo único claro es que su marcha no ha pasado desapercibida y que, de una forma u otra, su decisión afectará profundamente el rumbo de todos. La colonia despierta con un aire distinto. Hay una especie de solemnidad silenciosa entre quienes se cruzan en los primeros movimientos del día, como si compartieran un duelo que nadie ha declarado oficialmente. Y aunque el capítulo 443 culmina sin respuestas definitivas, deja un sentimiento claro: el enlace que debía unir ha terminado separando, y la huida de Andrés marca un punto de no retorno que todos deberán enfrentar más pronto que tarde.